Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. ¿Verdad que ya estamos escuchando más noticias, que se comienzan a llenar los hospitales de pacientes contagiados del COVID-19? Que ya solo hay tantas camas en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, que el Hospital Escuela también ya se está llenando, y así otros centros hospitalarios a donde se ha asignado esta tarea de reponer a las personas enfermas de COVID-19. Ya lo sabíamos que llegaría un momento en que empezaríamos a sentir la presión en los hospitales de enfermos del COVID-19. Hoy son otros, mañana puede ser usted, puedo ser yo. Si algo tiene el COVID-19 es que poco le importa que usted tenga muchos millones de lempiras. Que usted sea evangélico, sea católico, sea mormón, sea ateo, sea negro, sea mestizo. Todos, aún creyendo que vivimos en una burbuja, en un desliz, nos podemos contagiar. De ahí la responsabilidad ¿de qué? De protegernos. Ahora que ya se está abriendo gradualmente la economía, digo que se está abriendo porque se abrió desde hace muchas semanas. Ahora se da otro paso en esa apertura. Claro, se nos dice, van a respetar la cuarentena. Dependiendo del último dígito de la identidad, así van a salir. Pero siempre, ya con la apertura de la economía, tendremos más gente en diversos sitios. Por lo tanto, si yo ya estoy escuchando que los hospitales se están llenando, ayer hubo 9 muertos, que viene también la apertura gradual de la economía, porque si no el país se muere de otra forma, estoy obligado a ser más cuidadoso. Estoy obligado a ser más cuidadoso. Yo le quiero decir, usted no es la única persona que en algún momento no es que ha actuado con indiferencia, pero se ha relajado con las recomendaciones. Usted no es la única persona. Yo igual. A pesar de que todos los días hablo de esto, a pesar de que todos los días interactúo con personas que conocen a fondo de la materia, hay momentos en que uno se relaja. Pero desde hace algunos días, no, ya pido mi mascarilla, soy más disciplinado en mi empresa con la mascarilla. Si usted dice, ¿y por qué no la tiene en este momento? Ya les he dicho por qué, ¿verdad? Porque a mí me gusta cuando hago un programa que todo sea nítido, que la voz se escuche nítida. Y el bloqueo de la mascarilla muchas veces afecta ese audio que yo aspiro. Pero yo sé que todos mis compañeros aquí están protegidos. Yo sé la sanitización que hay en mi empresa. Yo ingresé hace algunos minutos y me rociaron la planta de los zapatos o la suela de los zapatos de un líquido ahí para matar el virus. Yo entré aquí y me tomaron la temperatura. Pero aún así hay riesgos. Alguien de repente puso su mano en una superficie y dejó el virus. Por eso tenemos aquí el gel. Pero aún así, hoy sí ya no me quiero relajar. Ya no me estoy relajando, pues. Ya no me estoy relajando. Ahora sí, a cuidarse. Siempre debimos cuidarnos, pero ahora más que nunca. Porque el COVID se regó. Y entonces miren, ya sabemos que iba a llegar un momento en que los hospitales van a estar llenos, no va a caber gente. Pero aquí tenemos el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí en San Pedro Sula tienen Expocentro. Ahora, si se nos llenan los espacios complementarios acondicionados por el gobierno, bueno, pues tendríamos que seguir buscando otros espacios. Ahora, yo sí voy a hacer una sugerencia.
Yo sé que no somos un país rico. Y también sé que alguna de la riqueza se ha perdido en la irresponsabilidad y en la corrupción de alguna gente. Pero sí estoy captando que los hospitales están urgiendo de más insumos y de más apoyo financiero. Yo sugeriría, con todo respeto, sin saber cuál es el manejo con el dinero que hace el gobierno, que por favor acudan a auxiliar con recursos financieros a los hospitales que están atendiendo hondureños que se han contagiado del COVID-19. Que no escuchemos por los medios de comunicación que nos hace falta esto, que estamos limitados en esto, que se nos terminó aquello. Yo sé que hemos recibido recursos de organismos multilaterales y de instituciones también externas para apoyarnos en esta emergencia. Entonces, si tenemos recursos que hemos contratado, aunque tengamos que pagarlos después porque son préstamos, por favor, facilitémosle los recursos y lo que necesiten nuestros hospitales. Que no se estén quejando los directores de esos hospitales, los médicos, los trabajadores, que no tenemos esto, que no tenemos aquello. Se están arriesgando ellos con sus vidas. Ayudémosle, facilitémosle. Con auditorías. Si tenemos que delegarle a un director de un hospital, tanto doctor, pero me presenta las facturas, me tiene que hacer aquí una liquidación y llamar a todo mundo para que seamos totalmente transparentes. Si algunos no lo han sido, que se los lleve el diablo, que los metan a la cárcel. Cuando ya comience, y ojalá que cercano el tiempo, el ministerio a presentar requerimientos fiscales. Pero en este momento manejemos con transparencia, con decencia, con nacionalidad, con identidad de hondureños los recursos, porque no nos sobran. Entonces, es mi humilde consejo, ¿verdad? Yo no paso de ser un licenciado en periodismo con 40 años de trabajar en esto, pero igual sufro cuando escucho las quejas de nuestros trabajadores de salud porque le hace falta esto, porque les hace falta lo otro. Si estamos recibiendo recursos, por favor, facilitémosle a los hospitales y especialmente a aquellos que están tratando el COVID-19. No los hagamos sentir con limitaciones. Si los trabajadores están jugando la vida en este momento, hagámosles sentir que tienen el apoyo financiero, moral y espiritual de todos nosotros. ¿Que se van a llenar nuestros hospitales? Sí, eso no nos debe asombrar, hombre, ya sabíamos que se van a llenar. Ya sabíamos. Entonces, vayamos midiendo esto. Si ya tenemos en perspectiva que, por ejemplo, el polideportivo se nos va a llenar, hay que ir pensando en acondicionar, no sé si hoteles. Hay que ir pensando en los cementerios. Hay que ir pensando, y no quiero dramatizar ni estarle metiendo miedo a la gente, porque yo mismo digo, a partir de ahora, no es con miedo que vamos a resolver el problema, sino con eficiencia, sino es con rigor, con disciplina personal. Si ya se está extendiendo esto, si ya se va a abrir la economía, entonces va a depender de nosotros mismos evitar contagiarnos y andar contagiando gente, andar contagiando a nuestra familia. Son consejos sencillos, respetuosos, llenos de humildad, sin pretender dar una impresión de saberlo todo, porque lo que estoy diciendo yo no se ocupa ir a la universidad para poder decirlo, son cosas elementales de sentido común. Solo se los dice alguien que ya tiene experiencia en este asunto de la comunicación y de tantos problemas que Honduras ha pasado en los últimos 40 años, no con pandemias, con epidemias. ¿Cuántas epidemias no hemos tenido aquí? Los millennials no se acuerdan de las campañas que hemos hecho cuando el cólera nos acechaba. No se imaginan cuánta saturación de información, de consejos le hemos dado a la gente. Todos los medios, los periodistas que ya somos veteranos. Esto nos asombra porque es una pandemia que ha puesto de rodillas al mundo y esto no lo habíamos visto nunca. Pero por lo demás, ya sabemos cómo es esto. Ya sabemos de la debilidad en nuestra infraestructura hospitalaria. Ya sabemos de las debilidades que tenemos. Por lo tanto, yo solo pido una cosa, hagamos sentir bien a los trabajadores de la salud, que no están trabajando con las uñas. Recursos yo creo que hay, por lo que yo escucho, que llega, que el BID, que el Fondo Monetario, que
el Banco Mundial. Entonces, facilitemos, hombre, lo que necesitan hombres y mujeres, enfermeras, médicos, radiólogos, camilleros, para que sientan que tienen el respaldo del Estado, que no están trabajando contra la corriente, que están trabajando con un país que los apoya, y que no solo los apoya moralmente, sino que los apoya con recursos económicos. Ese es mi humilde consejo. Y así ya verán ustedes que se terminarán las quejas sustentadas de la gente que dice, mire, estamos preocupados por esto, estamos preocupados por lo otro, estamos preocupados por aquello. Bueno, yo, aparte del COVID, estoy preocupado por otra cosa y dejo a Gabriela Andino para que lo plantee esta mañana aquí en Frente a Frente. Adelante, Gabriela. Gracias, licenciado. Buenos días a usted que sintoniza Frente a esta hora de la mañana. De inmediato le planteo el tema para que pueda participar a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook. Ahora que se supone la pandemia nos ha concienciado de la importancia de invertir en salud, ¿por qué no le damos celeridad al asunto del trasplante de órganos? Este es el tema para que pueda participar con nosotros y dar sus puntos de vista, opinión y también consultas a nuestros panelistas este jueves. Frente a Frente presenta. La pandemia nos ha concienciado de la importancia de invertir en salud. ¿Por qué no le damos celeridad al asunto de trasplante de órganos? Es el tema de este jueves para que pueda participar a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. Voy a presentarles en este momento a la doctora Doris Alvarado, que es la presidenta del Comité de Prevención de la Ceguera en Honduras. Ella es jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital San Felipe. Ex-jefa, ¿Perdón? Ex-jefa. Ex-jefa, sí. Sí. O sea que Sí. fue jefa de ahí. Exactamente. Y ahora ya no lo es. Ya no. Del Servicio de Oftalmología del Hospital San Felipe y también expresidenta de la Sociedad Hondureña de Oftalmología. No olviden el tema de hoy, ¿verdad? Trasplante de órganos. No olviden el tema de hoy. Doctora, muchas gracias por atender la invitación. Sí, muchas gracias, licenciado, por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí y poderme dirigir al pueblo hondureño y hablarles de un tema tan importante como es el trasplante de córnea y el banco de ojos, que es un tema apasionante para mí y que nos ha llevado muchísimos años de poder llegar hasta donde estamos. Y hay mucha gente que necesita de esos trasplantes en Honduras, ¿verdad? Claro que sí, hay muchísima gente que se encuentra en lista de espera para hacer un trasplante. No tenemos el número, obviamente, no podemos cuantificar cuántos, pero que son muchos, son muchos. Sí, sí lo tenemos. Ah, ¿lo tienen? Sí. Registrados, por lo menos. Registrado, sí. Claro, ¿Cuánto? en un cuaderno, en una lista de espera, ¿verdad? Solo en el Hospital San Felipe tenemos 585 casos, sin contar los casos que tienen los demás oftalmólogos en el resto del país. O sea que sería la gente más feliz el día que ya tengamos reformas, si es que se requieren reformas, ya tenemos ley de trasplante de órganos, pero que le demos celeridad a este tema. Habría gente muy feliz porque al tener donantes de ciertos órganos, mucha gente volvería a ver la luz. Así que muchas gracias, doctora, por esa pasión, por ese compromiso y por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Y debo admitir que el vicepresidente del Congreso Nacional y exdirector de Medicina Forense, Denis Castro Bobadilla, es uno de los funcionarios hondureños que más compromiso tiene con este asunto. No digo que es el único, ¿verdad? Pero de los que yo miro que más compromiso tiene con darle celeridad a este proceso de los trasplantes es justamente Denis Castro Bobadilla. Así que a usted también mi agradecimiento, doctor, por estar esta mañana aquí. Mire, Renato, buenos días a la doctora, obviamente, y a su audiencia nacional. Quisiera decirles que si este programa, si el que esté enfrente, no sirve para servir, realmente no tiene función social. Justo lo que usted hace y justo lo que hacemos nosotros. Yo me arropé con la cobertura de un grupo de médicos
como la señora doctora que está aquí presente y otros más, porque le puedo decir que usted sabe que ahora en estos sets no es posible que vengamos todos. Pero hemos venido, Renato, trabajando y tratando de luchar y el convencimiento de un asunto eminentemente privado, porque no me gusta ventilar asuntos facultativos en público, pero es de interés general de la nación. Y sí, tenemos 2 años y medio desde que presentamos una iniciativa en el Congreso Nacional sobre este tema y no nos han dado la oportunidad ni una sola vez a la Comisión de Salud, y se lo digo aquí al público y de frente. Y a los diputados. Y a los diputados. Ni una sola vez la Comisión de Salud tiene ya casi 96 dictámenes listos para beneficiar en la salud del pueblo hondureño. Y ni una vez se ha discutido un solo tema. A debatirlo y buscar la forma de solucionar un problema. Y yo, Renato, este programa suyo, para mí, usted ha sido un periodista muy veraz desde que lo conozco, muy objetivo hasta donde ha podido. Obviamente usted tiene sus sentimientos y los expresa. Y sobre todo, usted se ha ganado el respeto del público porque usted no deja que le mientan, no permite. Yo aquí le traigo, y quisiera que su camarógrafo enfocara el diario oficial La Gaceta, ¿ok?, de fecha 26 de abril del 2014. ¿Ok? Quisiera que su camarógrafo me hiciera el favor para ilustrar al público, para que no vengan a mentirle a su programa ni a ningún medio de comunicación de ustedes o del país. Si me hace el favor el señor camarógrafo, aquí dice, artículo 3, el número 1, dice literalmente cadáver. ¿Ok? Abajo dice el número 7, el numeral 7 dice donante. Y dice el ser humano a quien durante su vida o después de su muerte, estamos hablando de las definiciones de la ley. Y dice en continuación, se le extraen órganos. En el literal 10 hace la definición de muerte. En el número 17 dice trasplante y dice literalmente proveniente de un ser humano vivo o muerto. Luego dice en el artículo 6, en el caso de donaciones post-mortem, aquí lo dice. Y luego dice en el artículo 8, queda prohibido ciertos saberes, ¿verdad? Solo tiene que ser gente facultada para dar un permiso especial o una condición especial. Y dice en la ley de trasplantes de aquella época, dice que el órgano extraído como tal se ubique en un banco de órganos, que puede ser público o privado. Y que no lo tenemos, eso sí no ni lo tenemos. Ni público ni privado. Ni público ni privado, eso no lo tenemos. ¿Puedo continuar? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Usted tiene que darse cuenta que alguien le dijo a usted, y usted sabe que estoy diciendo verdad, no existe, no sabemos si existe que incluya a los fallecidos. Eso es lo triste cuando ustedes entrevistan a gente que no conoce sobre un tema, porque esto está escrito en el diario La Gaceta, sí. Esto está en la ley, y sí hay trasplantes, y la doctora le va a contar a usted que las córneas no se sacan de vivos, se extraen de personas fallecidas, y en Honduras se hacen trasplantes de córneas de fallecidos. Aquí tiene usted la doctora, por eso usted la invitó, ¿ok? Para que usted vea que usted tuvo una persona que entrevistó y le dijo, no existe, habría que ver si se puede hacer, y no lo está viendo aquí. Bueno, como a mí no me gusta que las cosas queden así en nebulosa, sí, no recuerdo si fue la doctora Edinora Bruck o Johanna Bermúdez, pero yo debo admitir, y usted también, doctor, que a unos diputados se les olvidan las cosas, pues. No, pero mire Renato, yo le voy a decir algo, el público merece respeto. No, está bien. Una de las formas de irrespetar a la gente es tratando de no decir la verdad, o uno debe decir, mire, discúlpeme, por ejemplo, usted me trae a mí a que yo le hable de la central de allá de Olancho, y discúlpeme, le voy a decir, mire, yo no conozco nada sobre tal, pero en este momento no estoy actualizado, permítame que lo lea bien y podemos hablar. Bueno, eso... Yo creo que yo merezco respeto, el público suyo merece respeto, y cuando usted desconoce, entonces mejor no hablar.
Me parece a mí, pues. No, yo respeto su criterio, El hecho es que tenemos ya una ley de trasplante de órganos donde no necesitamos reformas para que se donen órganos de personas muertas, porque ya está en la ley. Léale a su público. Ya está en la ley. Artículo Muy 20. bien. Léalo. El artículo 20 dice lo siguiente: la instalación y funcionamiento de los bancos de órganos públicos o privados, de tejidos derivados o materiales anatómicos deben ser autorizados por la Secretaría de Estado en el despacho de salud y supervisados por la Superintendencia Médica. Usted me dice, lee el 20, pero no es el 20. Ya ve que uno puede sufrir también problemas. Es otro el que habla y el que dice que ya el Estado autoriza para que los familiares o las personas en vida puedan decir, yo cuando me muera quiero donar mis órganos. Y ya en la identidad próxima nuestra, doctora, Claro. ya uno tendrá registrado en ese documento si al morir quiere donar los órganos. Renato, y ya van como 120,000 personas que han dicho, Claro. sí, quiero donar mis órganos y le sirven a otro cuando me muera. Magnífico. Es la Sí. expresión soberana de su voluntad Sí. ante una autoridad como es el Registro Nacional de las Personas y donde usted se expresa. Pero recuerde, la misma ley esta le restringe, deja a la familia en un momento dado si va a respetar su voluntad si usted ha fallecido. Ahora, pero ya está el camino. Ya está el camino. Que El es lo maravilloso importante. camino que tomó y nos explicó bien en la Cámara el señor director del Registro Nacional de las Personas, dijo que es un hombre muy técnico, dijo, no, absolutamente nosotros lo podemos hacer, y usted va a ver que va a aparecer tal cosa, y si la persona es voluntaria y decide solidaridad humana, que es lo que nos falta a nosotros mucho, todos estos problemas que usted ve en el país es porque nos falta una cosa, solidaridad entre nosotros mismos. Así es. Tenemos también un laboratorio de histocompatibilidad. Correcto. Ya lo tenemos, fíjense. Ya lo tenemos. Y Lo lo tenemos ahí inauguró- en el Hospital Escuela. Lo inauguró la señora Sí. Aguas Ocaña, se presentó la señora embajadora de Taiwán, se presentó los diferentes personal que entrenaron ya, se fueron entrenados en Panamá y fueron entrenados en Taiwán, Así es. si mal no recuerdo, está en el primer piso del materno a mano derecha y ese laboratorio cuesta arriba de 1.5 millones de dólares. Ya lo tenemos en el país. Ahora, no tenemos un banco de sangre. Mi pregunta será, ¿qué nos hace falta entonces para darle un poquito más de celeridad a todo esto y que, por ejemplo, sean felices las personas que no ven? Con alegría. Recibieran alguna córnea. Solo permítame presentarle, doctor, al doctor Rubén Galeas, nefrólogo. Qué Porque bueno. también tenemos problemas con los riñones. Seríamos felices muchos hondureños. Digo yo, yo me incluyo, aunque yo sé que no tengo un problema de riñones, pero me incluyo porque no descarto que pudiera tenerlo y que requiera más adelante desesperadamente de un riñón. Así que, doctor Rubén Galea, gracias también a usted por compartir esta mañana en Frente a Frente con el resto de invitados y con el público que nos ve dentro y fuera de la República. Adelante. Qué bueno que lo invitó. Muchas gracias, Renato. Buenos días a los panelistas, a la doctora Doris Alvarado, al doctor Denis Castro. Y con respecto a ese tema, solo para poner un contexto ahorita la situación, en este momento tengo más de 20 niños que requieren de un trasplante de riñón, ya sea en la institución de la Secretaría de Salud o en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y también debo de comunicar que desafortunadamente tengo pacientes que, a pesar de que sus padres tienen el deseo y la voluntad de donarle un órgano a su hijo, estos padres pues se ven imposibilitados por alguna condición, ya sea anatómica o fisiológica, y que esto les impide donarle un órgano como el riñón a sus hijos, de manera que nosotros tenemos que utilizar un instrumento como es la donación de donante fallecido para poder decirle a esta persona, para poder decirle a este niño, tienes una opción en el futuro y que no vas a estar el resto de tu vida en hemodiálisis. El contexto del enfermo renal crónico desde el punto de vista social es bien lamentable, hay que decirlo. Prácticamente a un niño o un adulto que se le diga eres paciente renal
ya le estamos diciendo, estás condenado tu vida a estar conectado a una máquina de hemodiálisis para poder vivir. Desde ese momento el paciente prácticamente, perdón, le estamos diciendo no tienes esperanzas. Y este es uno de los mecanismos y esta es una de las vías para decirle a un paciente tienes esperanza de llevar una vida lo más normal posible, de calidad y que puedas reintegrarte a la sociedad como hondureño y colaborar con la sociedad. Muchas gracias, doctor. Sé que tendremos suficiente tiempo hoy para hablar con un gran compromiso para concienciar a nuestros diputados, pero yo quisiera estar muy claro, porque teniendo al doctor Denis Castro Bobadilla aquí, no quiero que en público me reclame mi ignorancia sobre la temática. Mejor pregunto, ¿qué es lo que nos hace falta para echar a andar todos estos procedimientos en función de que haya más esperanzas en una persona que padece de ceguera de encontrar sus córneas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que los niños, por ejemplo, que nos dice el doctor Rubén Galeas, tengan más esperanza y en un periodo más cercano de tener un riñón o los riñones para devolverle su calidad de vida? ¿Qué es lo que nos tranca? ¿Qué es lo que nos impide? Porque si lo que nos impide es un poco más de legislación o un poco más de decisiones ejecutivas, yo haría el llamado al presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, para que le dé celeridad a esto. Yo haría el llamado al Poder Ejecutivo y al señor presidente del Ejecutivo, don Juan Orlando Hernández, para que le demos celeridad a este asunto y mejoremos la calidad de vida de muchos hondureños que necesitan córneas y necesitan riñones. Los voy a dejar con una pausa comercial y enseguida va a tener aquí la presentación la doctora Doris Alvarado, presidenta del Comité de Prevención de la Ceguera en Honduras. Yo sé que a usted le importa el tema, porque en este momento puede estar con todos sus órganos perfectos, pero mañana usted no lo sabe. Y no importa la edad, usted puede tener un accidente que requiera urgentemente de un trasplante. Usted puede tener un familiar, un hijo, que también lo necesita, un hijo. Por eso el tema nos debería importar a todos. Y en este momento que estamos viendo las carencias sanitarias del país, entonces yo diría, incluyamos este tema también de los trasplantes como una de las metas que el país se propone a partir de la pospandemia. A partir de la pospandemia. Bueno, y para no darle largas a esto, si está sesionando el Congreso, pues darle la celeridad, si es que de ello depende un impulsito más a los trasplantes. Después de la pausa, la presentación de la doctora Doris Alvarado, luego el doctor Rubén Galeas y desde luego contando aquí con las opiniones científicas del doctor Denis Castro Bobadilla. Vamos a repetir la pregunta para que el público se conecte, porque yo me he dado cuenta que en este confinamiento social hay alguna gente que se queda dormidita después de las 7 de la mañana y ahora el hábito es despertarse ahí como por las 8:30 de la mañana. No son todos, la mayoría está levantado desde muy temprano, ¿verdad? Pero por eso hay que repetir la pregunta, Gabriela. Así es, licenciado. Ahora que se supone la pandemia nos ha concienciado de la importancia de invertir en salud, ¿por qué no le damos celeridad al asunto del trasplante de órganos? @Frente a Frente en nuestras redes sociales, se lo recordamos. Bueno, aquí vamos con la presentación de la doctora Doris Alvarado. ¿Saben que ella ya ha hecho trasplantes de córneas en Honduras? Ella, Sí. la doctora que ven en este momento, presidenta del Comité de Prevención de la Ceguera en Honduras, ex jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital San Felipe y expresidenta de la Sociedad Hondureña de Oftalmología, ya ha hecho trasplantes de córneas aquí en el país y uno no puede descartar nada de que a futuro ella me haga un trasplante a mí o a usted que nos está viendo en este momento, doctora. Sí. Bueno, para comenzar, ¿verdad? Quiero explicarles en forma sencilla lo que es la córnea. Este es el globo ocular y la córnea es esta pequeña capa transparente que cubre la parte de color del ojo. Es completamente transparente y es avascular. Quiere decir que no tiene ningún vaso, ninguna vena, ninguna arteria.
Es muy importante porque a través de ella entra la luz, las imágenes, atraviesan los medios transparentes del ojo, que es el cristalino, el humor acuoso, el humor vítreo, y la imagen se enfoca aquí atrás en la retina. Si la córnea, que mide apenas, es esta parte del ojo, como ustedes la ven transparente, mide apenas 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Es una parte muy chiquita, pero muy importante. Si la córnea, que es transparente, se opacifica por muchas causas, la imagen no va a poder entrar de una manera correcta ni llegar hasta la retina para, por el nervio óptico, transmitir la señal al cerebro y podamos ver. Entonces, cuando esta parte se opacifica, hay la necesidad de cambiarla por una córnea que sea transparente, y así se devuelve la visión a los pacientes. ¿Y por qué se daña la córnea, doctora? Bueno, existen muchas enfermedades, simplemente un traumatismo, ¿verdad? Aquí en nuestro medio hay heridos con machete, niños que se traumatizan con un lápiz, con un cuchillo, infecciones, muchas, ¿verdad? En la población campesina, infecciones tan severas que le hacen perder la córnea, otras anormalidades congénitas, ¿verdad? Como el queratocono, muchas personas tienen la córnea en forma de un cono, ¿verdad? No es ovalada como normalmente es, ¿verdad? Y también otras enfermedades congénitas, ya se nace con la córnea opaca, y también puede ser secundario a una cirugía de catarata, porque la córnea tenga bajo conteo celular y se descompensa. Entonces, después de la cirugía de catarata también hay que cambiar la córnea. Muéstreme otra vez cuál es la córnea y cuál es el sitio que tiene en el ojo, por favor, doctora, porque le voy a hacer una pregunta. Sí. Y yo no quiero que se rían, ¿verdad?, por la pregunta que le voy a hacer a la doctora. Esta es la córnea. Doris Alvarado. Pero como cuando uno no sabe las cosas, mejor pregunta antes de hacer el ridículo. ¿Qué posición tiene ahí en el ojo? En el ojo está ubicada delante del iris. Delante del iris. El iris es la parte de color que todos tenemos, algunos lo tenemos café, negro, pocas personas azules, pero está ubicada delante del iris. Es la pequeña capa que cubre, que está en la parte anterior. Adelante de la córnea ya no hay nada más. Está la lágrima nada más, la capa de bueno, lágrimas. Ahora, mire la pregunta que le voy a hacer. ¿Tiene sangre la córnea? No, como usted la ve, es completamente transparente y avascular. Por eso es uno de los órganos que tiene un privilegio inmunológico para que no se rechace con tanta frecuencia. Los trasplantes de córnea son exitosos justamente porque la córnea no tiene vasos sanguíneos. ¿Cuántos trasplantes ha hecho usted ya, doctora, aquí en el país? Pues muchos, ¿verdad? Incontables ya, incontables. Sí, incontables, ¿verdad? Yo estuve trabajando pues muchos años, ¿verdad? En el Hospital San Felipe, y ahí realizábamos... ¿Y dónde se consiguen las córneas en Honduras? Las córneas en Honduras pues las hemos estado trayendo de Estados Unidos, únicamente, ¿verdad? Porque como no existían las leyes, entonces gracias a donaciones de Estados Unidos. Tengo una presentación en donde explico cómo se han obtenido estas córneas. Ah, muy bien. O sea que ahora que ya queda en la decisión personal de cada quien, si quiere donar órganos, sí, usted visualiza que con mayor facilidad ahora, o que ahora sí pudiésemos tener córneas en Honduras de personas muertas que autorizaron que se las extrajeran, para facilitarle la vista de nuevo a mucha gente. Claro, esa es nuestra alegría, nuestra felicidad, porque desde hace muchos años venimos luchando por eso, porque nuestros connacionales sean las personas que donen las córneas para nuestros connacionales, ¿verdad? Y no que que vengan de personas extranjeras que con mucha voluntad nos la donan, pero que por largos procesos en el
trayecto, ¿verdad? Se tardan demasiado y no las tenemos cuando en realidad lo necesitamos. Muy bien, ya en unos minutos también el nefrólogo Rubén Galeas, porque si yo le pregunto a Denis Castro Bobadilla, ¿qué necesitamos más los hondureños en este momento? ¿O dónde hay más solicitudes, de córneas o de riñones? Casi estoy seguro que me dirá que de riñones. Bueno, la necesidad vital es de riñones. La necesidad real para otros efectos y que rápido la persona pueda trabajar es lo que dijo la doctora, la córnea. En eso estamos de acuerdo. Y fíjense que solo es la extracción de algo que en circunferencia no pasa de 2 o 3 milímetros. Eso es todo. ¿En cuánto tiempo se extrae de un cadáver la córnea, doctora? Pues en unos 10 minutos, ¿verdad? Con las medidas de asepsia y antisepsia, ¿verdad? Limpiar bien el ojo y se corta únicamente la córnea, no se extrae ni siquiera todo el ojo. Se extrae únicamente la córnea, se mete se coloca en un botecito que tiene preservantes, antibióticos, ¿verdad? Y luego se traslada al banco de ojos. ¿Y se coloca, en cuántos minutos usted las coloca? Pues la cirugía lleva más o menos 1 hora, sin problemas. ¿Y la persona comienza a ver de inmediato o hay que esperar un cierto periodo? Bueno, hay que esperar que pase unos días de un proceso inflamatorio normal y luego pues como al mes ya está la visión totalmente recuperada. De todos los trasplantes que usted ha hecho de córneas, todas las personas terminaron viendo. Pues sí, siempre existen algunas complicaciones, pero el trasplante de córnea es muy exitoso y la mayoría recuperan agudeza visual. Vamos ahora con la presentación de la doctora Doris Alvarado y luego con la intervención del nefrólogo Rubén Galeas y los comentarios aquí del doctor y diputado Denis Castro Bobadilla. Hoy más que nunca estamos cerca de que con donadores de órganos que previamente autorizaron la extracción de sus órganos y que en la identidad aparece un corazoncito. Cuando conozcan la identidad, cuando ya le entreguen la identidad, van a ver ese corazoncito en el reverso, lo que significa que esa persona es donador de órganos. Facilitará que los que tienen problemas renales, que los que tienen problemas de córneas, puedan tener la oportunidad de recibirla con más rapidez. Ahí está, mire doctora, así será la nueva identidad. Y ese corazoncito que usted ve en el reverso de la identidad, ese corazoncito significa que esa persona autorizó que le extrajeran sus órganos al morir. Eso es lo bonito. Excelente. Ya nos dirá el doctor. ¿Qué es lo que hace falta ahora, doctor, para que le entremos Renato, a esto? Mire, usted lo mira insignificante. Es difícil. En una esquina de la cédula. Sí. Pero es la máxima expresión de solidaridad que en el área de la salud puede ocurrir, que es ser un donador de órganos. De eso se requiere realmente un espíritu especial. ¿Qué requerimos ahora? Yo felicito a los señores del Registro Nacional de las Personas y a todos los diputados que estamos congruentes y solidarios con esta acción. Porque sí, han habido, no voy a negar, sobre todo los miembros de la Comisión de Salud y otros que no son miembros, pero igual viven en sus comunidades estos problemas. Tenemos el problema que en la ley que se hizo, ya le dije a usted, y aquí está, habla de crear un banco de órganos. El ministerio debe hacer un reglamento a los 3 meses y lleva 6 años y no lo ha hecho. ¿Ok? Llamemos las cosas como es debido. ¿Banco de órganos? No, reglamento. Reglamento para los... Para esta parte y cómo va a ser el procedimiento. Eso llevan 6 años, ¿verdad? 2. Y se necesita, Renato, usted oyó a la señora doctora, aquí tienen un lugar donde depositarlo. Pero se necesita la institucionalidad legal de lo que se llama banco, pero que sea estatal. Ya tenemos un banco de sangre, usted sabe bien. Sí, claro que sí. Y sí. la ley esta es de trasplante de órganos, fluidos y tejidos. Renato, aquí en este foro a usted le han venido a hablar sobre el plasma de personas que han sufrido COVID-19, podérselo aplicar a otra persona para que incremente su defensa. ¿Y usted qué cree que es eso?
fluidos corporales trasplantados a otra persona. Su hijo tiene un accidente y necesita sangre, le van a le van a hacer un trasplante de fluidos. En una córnea es una cosa miniatura, pero bien miniatura, no pasa de 3 milímetros, no es el globo ocular, es una cosa chiquitina, que lo que usted tiene enfrente que se mira transparente. Eso le va a significar, si usted está muerto, ya no lo ocupa, se va a podrir. Claro. Entonces la solidaridad suya es, ok, me voy, pero quiero que otro ser humano, si ocupa algo de mí, aún muerto, pueda servirle. Esto es, como le puedo decir, la máxima solidaridad, porque en Barcelona yo pude ver los niños trasplantados. Yo visité a un grupo de hondureños que están allá y han ido y han recogido aquí contribuciones. Cuando esas cosas las podemos hacer. Usted tiene al doctor Galeas, que le cuente él cuántos niños están esperando en el hospital de San Pedro Sula. Pero a usted también le han dicho lo siguiente: no hay personal, y no lo tiene usted enfrente. Y no tiene la doctora, y no tiene el equipo de oftalmólogos de Honduras, y no tiene usted a los nefrólogos y los urólogos del país. Ya tenemos el personal, por lo menos para esa parte va. Y dicen, pero necesitamos una ley de bioética, y no la introduje yo en el Congreso. Y no estamos esperando que alguna vez tomen la decisión de discutir estos aspectos, que son cosas sencillas, pero aparte de ello, esta ley es bien severa. Grupo especializado y grupo médico autorizado, no es cualquier olote, ¿va? Tiene que ser una persona entrenada y son los únicos que van a estar facultados para determinada acción. Esa ley es bien cerrada y me parece perfecta. ¿Y a dónde vamos? Vamos a que estos detallitos, que son pequeños, pudieran hacer un cambio sustancial en la esperanza de vida de ese montón de niños que lastimosamente usted debe de mandar a filmar esa cantidad de niños con la esperanza, o un montón de adultos que usted los ve horas. Aquí tuvo usted a un señor muy honorable, un hombre que para mí es un ejemplo de vida. Su hijo le donó un riñón y tiene 20 años de tener el riñón de su hijo, si mal no recuerdo, creo que ese tiempo fue el que dijo, un poco menos o un poco más, no importa. El honorable abogado Osvaldo Ramos Soto. Él da testimonio de vida, con su vida y con su producción le demuestra a usted que es viable. Entonces solo nos falta el banco de órganos. El estamento legal y que se apruebe como tal la creación, porque ocupa un pequeño presupuesto. Y dos, el personal ya está, el equipo ya está, porque es un equipo quirúrgico que ellos lo tienen, los oftalmólogos lo tienen. El doctor Galeas le puede decir a usted. Ahora, no, claro está que no todos los oftalmólogos hacen trasplantes de órganos, ¿verdad? Ahí requieren de una capacitación o cursos especiales. Sí, se necesita capacitación, pero sí, bastante oftalmólogos en Honduras ya lo hacen. Hacemos trasplantes de córnea. Excelente. Sí. O sea que hay recurso humano en el país para hacer trasplantes de órganos. Hay. Empecemos con lo que tenemos más experiencia. Claro, así es. Y tengo entendido, don Renato, que vino ya un hepatólogo, así se llama, que fue entrenado en trasplantes de hígado. Cuando hay personas que su hígado no está funcionando bien, tienen que salirse de Honduras y formar fila en otros países. Y usted me dirá, ¿y de dónde vamos a sacar esa parte? Bueno, de eso se trata, que la ley como tal ya autoriza. Lo único que ocupamos es que usted personalmente diga, si yo muero, tomen lo necesario. Correcto, eso es lo importante, eso es lo que estamos celebrando con esta nueva tarjeta de identidad y la disposición que han tenido los comisionados del registro de las personas. Vamos a hacer algo, doctora. Sí. Ya vamos a presentar la gráfica que usted nos trae, todo el estudio que usted nos trae, pero antes vamos a escuchar al doctor Rubén Galeas. Solo quiero que usted me diga, ¿cuánto cuesta una córnea? Pues en el extranjero, ¿verdad? En Estados Unidos, el valor anda entre $1,000 a $6,000, solo el tejido corneal, ¿verdad? Pero quiero aclarar, pues, que las que nos han enviado son donadas y el paciente paga únicamente el transporte, que es una cantidad simbólica de $50, porque hemos conseguido que las donen. ¿Qué institución es la que les ha donado a ustedes para los trasplantes? El banco SciLife, Sierra Eye Bank de Estados Unidos, y ya les voy a contar la historia cómo fue que logramos esto. ¿Y de qué depende que una córnea le cueste $1,000, $2,000, $3,000, $4,000 o $6,000? Depende de el tiempo que ha fallecido,
¿verdad? Si ya la córnea tiene 3 días, pues se va perdiendo la celularidad de la córnea, ¿verdad? De la edad del paciente, del conteo de la calidad de la córnea. Y mientras más fresca es más cara, ¿verdad? Ellos pues cobran eso porque tendrán sus costos de operación, ¿verdad? De un banco. Pero quiero aclarar que aquí es algo de gratuidad, los tejidos no se deben cobrar ni vender, y eso es lo que vamos a hacer aquí. Quiero hacer énfasis en eso, que esto va a ser gratis, ¿verdad? Somos una institución completamente apolítica y que estamos luchando por el bien común, ¿verdad? De la comunidad. Nuestro único interés es que los pacientes vean, ¿verdad? Y que tengan calidad de vida. Muy bien, gracias doctora. Vamos a ir a una pausa y vamos a retornar con el doctor Rubén Galeas, porque también ese asunto de los problemas renales en Honduras es una epidemia. Sí. Una gran cantidad de hondureños tiene problemas renales, requieren de diálisis. Por la diabetes. Y miren ustedes lo que dice el artículo 8 de esta ley. ¿Cómo se llama la ley, doctor? La ley de donación y trasplante de órganos anatómicos en seres humanos. Dice el artículo 8. Queda prohibida cualquier retribución o compensación por los órganos, tejidos, derivados o materiales anatómicos retirados con fines terapéuticos, lo que hablaba usted, doctora. Sí. Quienes medien con el propósito de lucro en la obtención de órganos anatómicos para fines terapéuticos deben ser sancionados con reclusión de 10 a 20 años. Esto no es negocio. No. Esto no es negocio. Así que vamos a la pausa e inmediatamente el doctor Rubén Galeas nos habla de otro problema serio que tenemos en Honduras, los problemas renales y la gran oportunidad que se nos abre con la extracción de órganos de personas muertas que previamente autorizaron que sus órganos sirvieran para la gente con vida que los necesita. Volvemos. Le recordamos el tema para que pueda participar a través de nuestras redes sociales. Ahora que se supone la pandemia nos ha concienciado de la importancia de invertir en salud, ¿por qué no le damos celeridad al asunto del trasplante de órganos? @Frente a Frente HN en nuestras redes certificadas. Bueno, está preparado desde San Pedro Sula el doctor Rubén Galeas. Doctor, ya con esta ley que en parte hemos leído, pero sobre todo con esa nueva tarjeta de identidad que ya pronto la tendremos, donde nosotros los hondureños podemos autorizar que después de muertos se nos extraigan los órganos para que les sirvan a personas que requieren de córneas, que requieran de riñones y de repente más adelante de otros órganos. ¿Qué sentimientos o valoraciones tiene usted? Adelante. Muchas gracias, Renato. Quiero primero que todo poner algo en contexto. En Honduras no solo está la pandemia del COVID, también tenemos la pandemia de la diabetes, tenemos la pandemia de la hipertensión arterial, tenemos la pandemia de la enfermedad renal crónica, que son temas que probablemente causan más mortalidad que el mismo virus. No quiero decir con esto que el virus no es importante, claro que lo es y hay que ponerle mucha atención a esto, pero también fallecen personas por estas situaciones, por enfermedades no controladas. Fíjate un dato interesante, Renato. En agosto de 1986, Honduras hace el primer trasplante renal y precisamente fue de donador cadavérico. ¿Qué ha pasado en 34 años? 34 años que no se ha logrado consolidar una ley de donación de donante fallecido. Esa es una pregunta interesante que habría que realizar a las autoridades. Yo lo podría contestar con algo bien sencillo: falta de voluntad política. Mientras las instituciones encargadas de regular esto no nos sentemos y no hagamos un plan de ejecución para enfrentar esta situación, hacer un diagnóstico, es decir, dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo vamos a lograr esto, va a ser bien difícil que nosotros podamos mejorar
en ese sentido. Te quiero contar algo también. Honduras es el país con menos trasplantes en Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que realmente hay una oportunidad de mejorar en esta situación, de poder alcanzar niveles y estándares internacionales, porque podríamos enmarcarlo desde el comienzo y hacerlo de una buena manera. Obviamente el trasplante renal es algo un poco más, que requiere mucho más logística, es algo más complicado, no es tan sencillo, y para echar a andar esta situación, ¿qué se requiere? Pues se requiere de una institucionalidad legal. ¿Cuál podría ser la institucionalidad legal? La creación de la Organización Nacional de Trasplante, o como quieran llamarle, Centro Nacional de Trasplante, donde las personas, donde se designe a través de la Secretaría de Salud quiénes van a ser las personas encargadas para la procuración de órganos en las diferentes instituciones hospitalarias del país, sean públicas o sean privadas, que como bien ha dicho el doctor Denis Castro, esto tiene que ser algo bien cerrado y estamos de acuerdo con eso. Pero eso significa conformar un equipo de trabajo que va a estar dedicado a esta función, de manera que si hay un probable donante en el Hospital Escuela Universitario, pero lo requiere un paciente del Hospital María, significa que ese grupo tiene que ir al Hospital Escuela, de luego trasladarse al Hospital María para hacer la donación, o que el receptor pueda recibir ese órgano. O puede ser a nivel nacional, que ese grupo de trasplante procurar un órgano en San Pedro Sula y darle ese órgano a alguien que lo necesite en Tegucigalpa. Entonces, todo esto conlleva una logística muy importante que debe de ser regulada en todo momento. Y la ley que mencionó el doctor Denis Castro también menciona que tiene que estar involucrado el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que dar un dictamen dentro de las primeras 48 horas. Entonces necesitamos también que el Ministerio Público se una a esto para poder ejecutar esto de acuerdo a esta ley como está ahorita. Esto es un contexto de logística muy amplia, el cual necesita ser regulada de la mejor manera, y para regular esto necesitamos que pues la Secretaría de Salud haga todo lo necesario para poder realizarlo en el menor tiempo posible. También quiero mencionar algo, el laboratorio de histocompatibilidad localizado en el Hospital Escuela Universitario sí está creado, pero debo mencionar también que no tiene reactivos. O sea, el laboratorio de histocompatibilidad en este momento no está realizando estudios de histocompatibilidad para pacientes que requieran de un trasplante renal. Entonces, de nada nos sirve tener un laboratorio de histocompatibilidad si no tenemos los reactivos necesarios para echar a andar este laboratorio. Claro, pero al menos ya está la máquina, ¿verdad? Y ya con más voluntad seguramente que se adquirirían los reactivos. Ahora, me interesa esto, doctor. Usted habló de que ya Honduras tiene otras epidemias. Esto es pandemia porque es mundial. Tiene otras epidemias como es el problema de la gente padeciendo de sus riñones. Se me escapó la palabra que mencionó el doctor crónico antes. Enfermedad renal crónica. Enfermedades renales crónicas, me disculpan. Yo le decía a la doctora, yo sé que hay mucha gente necesitada de sus córneas para ver. Y es vital que las tengan para darle calidad de vida. Pero yo veo en función de lo que nos dicen los médicos en los hospitales, que este asunto de los riñones se ha vuelto un tema complejísimo en Honduras, porque millones de hondureños estamos padeciendo de algún problema de riñón. Por favor, no es tan complejo. No, le digo yo que se nos ha vuelto complejo por el número de hondureños que necesitamos atención de los riñones. Yo quiero que usted sepa, Renato, que como en todo lo que hay en Honduras, hay intereses creados para persistir con la hemodiálisis, porque hemos gastado 1 billón de lempiras en los últimos 10 años. Es un negocio que hay mucha gente involucrada, y esto de los trasplantes les quitaría, solo en riñones, más o menos el 30% de los pacientes que van ahí, para que usted deduzca si pueden haber o no opositores a esto. Y en esta oposición hay de todos los sectores, sin excepción.
Y véalo usted, yo quiero que lo permita. Su público debe de saber algo motivante. Usted lo acaba de leer, porque yo se lo permití leer. Acaba de esta información, trasciende. Solamente lo que se refiere a las personas que se han ofrecido a través de la información del Registro Nacional de las Personas, dice: el señor coordinador de la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas, honorable señor Rolando Catán, informó hoy que 127.366 hondureños han dicho sí a la oportunidad de ofrecer ya muertos parte de sus estructuras, pero que vivan ellos a través de que sus órganos le den vida a otro ser humano. Y a esta altura hay más, porque justamente este dato lo dio hace una semana que vino a Frente a Frente. Deduzca usted. Ya a esta altura hay más. Esto fue lo que nos dijo hace una semana que llegó. Esta es la más actualizada. Calma, esto es de ayer. O sea que tenemos ya personas que han dicho sí 131.342 personas que dijeron sí, cuando yo me muera, por favor, que mis órganos le sirvan a otra gente. Sí. Ese es el número actualizado que me está diciendo la producción de Carlos Andino de Frente a Frente en este momento. Este es el número más actualizado de las tarjetas de identidad con autorización para extracción de órganos. Y vea que el país no ha tenido la suficiente socialización de lo que es solidaridad, porque esto es la máxima expresión de solidaridad de un ser humano. El siendo muerto, permitir que otro ser humano tome algo de sí, de él, para poder tener él vida. Esa gráfica nos indica que de todas las personas que se han preinscrito para tener su identidad, solo los que se han preinscrito, correcto, es decir, que han mandado su información vía internet, de ese total, el 24.16%, que son 131.342 personas, ha dicho sí. Quiero que mis órganos le sirvan a la gente viva sean ellos cuando yo me muera. Este es el dato más actual. Vamos entonces con la incidencia que tienen los problemas renales en Honduras en este momento, doctor Rubén Galeas, y la necesidad entonces de tener órganos o riñones para ser trasplantados ahora mismo. En ese contexto, Renato, fíjate que para el año pasado teníamos más de 4.000 pacientes en diálisis. Eso significa que si nosotros hiciéramos un trasplante diario, tardaríamos 7 años consecutivos en poder sacar todos esos pacientes de hemodiálisis. Imagínate el número. Entonces, esto es realmente es una prioridad. Obviamente no se puede hacer un trasplante diario. Lleva mucha logística, mucha infraestructura y muchos recursos, pero cada día, probablemente cada año, están entrando más de 400 pacientes nuevos a hemodiálisis. No tenemos los datos estadísticos porque no tenemos un registro nacional de enfermos renales, entiendo yo, pero el hecho de trabajar en el medio y de conocer cuántos pacientes ingresan a las unidades de hemodiálisis, hemos calculado que aproximadamente más de 400 pacientes, probablemente solo en la región noroccidental del país, estén ingresando a unidades de hemodiálisis. Esto significa que si contáramos de repente los pacientes que se encuentren en Tegucigalpa o a nivel nacional, estaríamos doblando ese número de enfermos renales que anualmente están ingresando a las unidades de diálisis. Entonces tenemos otras preguntas que hacer. ¿Cuál es la expectativa de vida que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica una vez que llegan a las unidades de hemodiálisis? Entonces, son preguntas, Renato, que están en el aire, que hay que responderlas, hay que resolverlas y que hay que ponernos a trabajar en esta situación para poderle brindar a estos pacientes una mejor calidad de vida y definitivamente sacarlos de lo que son las unidades de hemodiálisis a través de un trasplante de riñón. ¿Tienen datos sobre el porcentaje de familiares que donan riñones a sus parientes, doctor, en este momento? Te puedo hablar en el caso de los niños, Renato, porque es mi especialidad. Por ejemplo, un niño, ya sea el padre o la madre, siempre está de acuerdo con donar un riñón.
Por esa parte nosotros los pediatras o los nefrólogos pediatras pues no tenemos tanto problema, porque siempre encontramos uno de los padres que quiere ser donante. Definitivamente no te podría dar esa respuesta en cuanto a los adultos. Entiendo que adultos tienen serios problemas en encontrar donantes, porque también la mayoría de nuestra población es hipertensa, es diabética o tiene una enfermedad renal crónica, o otra enfermedad crónica que le impide ser donante. En este caso, ese paciente que ya está en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, prácticamente ya es un paciente que pierde las esperanzas de un donante, y donde la donación fallecida es algo primordial, es algo que el paciente debería, ya en Honduras, en este momento, debería estar contando con esa posibilidad. Y algo muy importante, Renato, esto debe hacerse en hospitales públicos. Si ahorita, si mal no recuerdo, el 70% de la población hondureña vive en pobreza y extrema pobreza, eso significa que ese porcentaje de la población no tiene acceso a un trasplante a nivel privado. Y ahorita con la pandemia del COVID probablemente hay más hondureños que son más pobres aún. Eso significa que probablemente el 80-90% de la población no tiene acceso a un tratamiento de este tipo a nivel privado. Entonces esto definitivamente debe ser una política de salud pública donde los pacientes puedan tener acceso a un trasplante a un hospital público del país. Estamos totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo, doctor. Y sabe que me asombra ahora, porque entiendo que la diabetes se hereda. Ver muchos niños con problemas de diabetes, pero a los 11, 12, 13 años. Yo me quedo sorprendido, y que seguramente si padecen de otras patologías tendrán a temprana edad problemas con sus riñones. De ahí la oportunidad que tenemos con este paso que se ha dado de tener una ley ya con todas las reformas y lo que se requiere, y de que tengamos ya una identidad donde autoricemos la extracción de nuestros órganos cuando muramos. De ahí la necesidad de que se implemente lo más pronto posible esto, por la cantidad de personas, que lo dice el doctor Rubén Galeas, y sobre todo niños, están necesitando de un riñoncito en este momento, doctor Galeas. Sí, la cultura de la donación es algo que no se ha socializado, es cierto. Sí, me sorprende el número de donantes que hay, o de posibles donantes que hay, es algo muy positivo. Te puedo contar una experiencia. Durante mi formación como nefrólogo pediatra, procuramos órganos de un niño. El grupo de trasplante del hospital donde me estaba formando, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, salimos a procurar órganos a un niño donde sus padres dieron ese visto bueno para que su hijo fuera donante de órganos. En ese momento se extrajeron los riñones, y ese niño le dio vida, yo lo digo así, le dio vida a otros 2 niños. Entonces, por ahí colocamos un riñoncito a un niño y colocamos otro riñoncito a otro niño. Entonces fue una experiencia que todavía me ha dejado, te lo puedo decir, marcado. Todavía lo recuerdo perfectamente, cómo esos papás dieron su voluntad para que su hijo fuera un donante de órganos. Y eso creo que nosotros deberíamos ir trabajando en ese sentido. Y hasta el mismo Papa Juan Pablo II se manifestó a favor de la donación de los órganos. Entonces, la donación de órganos también se da en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las razas. Y se entiende que es para brindarle al paciente una mejor calidad de vida. Es el tratamiento de elección hasta el momento de la enfermedad renal crónica. No es la hemodiálisis, no es la diálisis peritoneal, es el trasplante renal. Muy bien, doctor, ya volveremos con usted hasta San Pedro Sula, recordándoles a los hondureños, mientras la producción me coloca justamente cómo será la nueva identidad, y la ubico en pantalla, porque usted puede preinscribirse en este momento para obtener su identidad. Y ya en esa preinscripción, usted se le pregunta en la solicitud si quiere donar órganos. Si usted dice que sí, así le va a aparecer su identidad. Quien más se complace es el doctor Denis Castro Bobadilla cuando mira ese corazoncito, porque yo sé que él desde hace mucho tiempo está procurando que el país eche a andar con más rapidez este asunto del trasplante de órganos. Así que preinscríbase
y diga: sí, quiero ser donante de órganos para que le sirvan a las personas con problemas después de que usted se muera. Y les digo, ¿verdad? Si no hacen la preinscripción, de hecho, cuando ya comience el enrolamiento, también ahí a usted le van a preguntar si quiere ser donante de órganos. Vamos a la pausa y enseguida retomamos el asunto de las córneas con la doctora Doris Alvarado. Nos trasladamos de inmediato a Facebook a leer sus comentarios en nuestras redes sociales. Ricardo Gutiérrez: no necesitamos una pandemia para ver con seriedad este tema del trasplante. Lo que necesitamos es la creación de un banco de órganos confiable y certificado internacionalmente. Adicionalmente, que se certifiquen los médicos y centros asistenciales donde serán hechos estos trasplantes, ya que conociendo la idiosincrasia de nuestro sistema, no duden que comenzará el tráfico de órganos, que no es nada nuevo en el mundo, y no creo que nuestro amado país sea la excepción. Nena Castro: Renato, la idea de establecer un banco de órganos, excelente, pero usted puede ver en la actualidad si con las mascarillas y otros se desaparecen, ¿qué harán con nuestros órganos en manos de estos honorables médicos, que solo son, dice, teóricos? Y no sé si la ley por el saqueo de órganos y otras clínicas particulares. Lo que le sanciona hasta 10 años de cárcel, doctor. Hay un artículo en la ley que hasta 10 años de cárcel... Ahí está, usted lo leyó, pues. Sí, yo lo leí, que hasta 10 años de cárcel le pueden aplicar a una persona que se dedica a lucrarse del trasplante de órganos. Ahora, yo les digo algo, es cierto, nos conocemos a fondo los hondureños, ¿verdad? Y sabemos la corrupción, pero también tenemos que pensar en positivo. Si por estos temores no creamos banco de órganos y no le damos celeridad a este proceso de los trasplantes, seguiremos así, solo admirando a los españoles, porque es el país en el mundo que más trasplantes de órganos hace. Esos españoles ya trasplantan todo. ¿Y cuántos hondureños tenemos capacidad económica para viajar a España a trasplantarnos un órgano o a tener acceso a un órgano? ¿Cuánto tiempo tendríamos que vivir en España para acceder a un órgano? ¿Verdad? Entonces, yo digo, está bien, y usted tiene razón cuando piensa con escepticismo por la corrupción en el país, pero también debemos pensar de manera positiva y creer que si tenemos un banco de sangre será administrado correcta, decentemente por la gente, y que los trasplantes en los hospitales públicos se hagan en función de la fila que haya para determinados órganos, como en otros países, ¿verdad? Lo tenemos. Y si los hospitales privados también se involucran en esto, pues ahí estará el banco de órganos, y los que puedan, pues se lo hacen en los hospitales privados. Los que no podamos, para eso están los hospitales públicos bien equipados. Yo pienso así en positivo, porque si me pongo a pensar que aquí la corrupción es tanta que si hago esto se lo van a robar, entonces seremos la cola del mundo siempre, y yo creo que hay que pensar en una Honduras diferente. Vamos con más mensajes, por favor, Gabriela. Continuamos leyendo sus comentarios. Jeffrey Talavera: ¿esta sería una ley para ricos o una posibilidad de que aquellos compatriotas de escasos recursos puedan ser beneficiados con un trasplante de órgano? Digamos, corazón, hígado, riñón. ¿Hay capacidad en el país para hacerlo? ¿Serían gratis a quien no tenga dinero o serían solo para la élite? Consulta. Mire, ya escucharon al doctor Rubén Galeas. El doctor Rubén Galeas primó de que sobre todo los hospitales públicos deben estar capacitados y con todos los requerimientos para que se hagan trasplantes, pensando en los que menos tenemos y que necesitamos de trasplantes. Mire, sea práctico. Hoy, un trasplante renal en Honduras es entre familiares y ya ocurre. Pero si usted requiere y no existe ese familiar, usted se va afuera, allá a España, Estados Unidos, donde quiera. Entonces quiere decir que eso es para los ricos. Mientras tanto, el pobre le toca vivir con su calvario, que es la hemodiálisis, o dos, o morirse. Pero ahora se abre entonces una posibilidad. Ya se lo dijo el doctor Galeas. Claro. El 60-70%, pongámosle el 70% de los hondureños económicamente no pueden. Así es. Entonces yo le pregunto, ¿esta ley realmente es para el pueblo? de Honduras, cuando el 70% de los hondureños es pobre.
Esta es una ley de beneficio para la población de Honduras. Al 70% que no puede, porque hay un 5% que son los que recogen más allá del 50% del Producto Interno Bruto de Honduras a través de la corrupción y a través de las propias ganancias que hay, que sí tienen las posibilidades de irse afuera de Honduras a hacerse esos trasplantes. No, volvamos a lo sencillo. Entonces, a la gente, para que no se confunda. Esa ley es un instrumento que allana el camino junto a la decisión de que nosotros ahora en nuestra identidad decidamos si queremos que nos extraigan los órganos después de muertos, para facilitarle órganos o trasplante de órganos a los más pobres de Honduras. Correcto. Así de simple. Correcto. Siga con los mensajes, Gabriela. Vamos a ir a una nueva pausa. Luego la exposición sobre las córneas de la doctora Doris Alvarado, porque me dice producción que tenemos cadena de televisión y radio a las 9 de la mañana. Adelante, Gabriela. Nani Sánchez, y también hay muchos adolescentes, gente joven que necesita un trasplante de riñón y otros órganos. Mi hijo es uno de ellos y aún tenemos fe que se va a dar. Atentamente, Nidia Chávez. Éxitos, dice. Un último mensaje de Mar García sería: buenos días, serán unos pocos que creen que con la pandemia el sistema de salud muestra su verdadero rostro. No, don Renato, esto es de años de precariedad. La corrupción, desidia e incompetencia ha asesinado mucha gente en Honduras. Lo que pasa es que con esta pandemia los ricos no están exentos del virus y los empresarios han dejado de vender y todas las miradas están puestas en salud en este momento. Pero en los últimos años la preocupación de todas las autoridades es ver qué negocios hacen y a quienes ponen en puestos para que permitan seguir robando. Agradecemos sus participaciones, @Frente a Frente en nuestras redes sociales. Ya regresamos con Frente a Frente. Bueno, hoy sesiona el Congreso, siempre siguen las sesiones virtuales, y se conocerá del dictamen modificación presupuestaria de la Secretaría de Educación. Un dictamen contrato para ampliar el contrato de ELECNOR. ¿Qué es ELECNOR? ¿Ya leyó usted estos dictámenes, doctor? ¿Todavía no? Entiendo que es una compañía generadora de electricidad. Dictamen proyecto reforma a la Ley del Registro Nacional de las Personas, que se va a reformar de la Ley del Registro de las Personas. Interesante saber. Yo aquí tengo el dictamen, lo que pasa es que no tengo tiempo de leerlos en este momento. Hay también otro dictamen que se va a debatir sobre cobros por sobreestadías. ¿Qué es eso? Y dictamen traspaso de terreno ubicado en Santa Cruz de Yojoa a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. Son los 4 dictámenes que se van a someter hoy a debate en el Congreso Nacional de la República. Y ahora sí, la doctora Doris Alvarado, presidenta del Comité de Prevención de la Ceguera en Honduras, con esta exposición, para volver luego con el doctor Rubén Galeas, nefrólogo, hasta San Pedro Sula. Doctora. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? El título de esta presentación es Trasplante de córnea y banco de ojos. Y quiero comenzar con la génesis, cómo comenzó nuestro Comité Visión 2020. Por medio de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera, se crea el Comité Visión 2020, que significa el derecho a ver en todos los países. ¿Y qué significa esto? Que para el año 2020 reducir la ceguera prevenible en los países. En Honduras, para el año 2020 nos hemos propuesto como parte de nuestro plan que realizar un banco de córneas. ¿Cuáles son las funciones del Comité 2020 en Honduras? ¿O qué hacemos? Pues hemos hecho, la anterior, por favor. Pues hemos hecho muchas brigadas oftalmológicas, hicimos una encuesta nacional en la que determinamos las principales causas de ceguera en Honduras, y una de nuestras principales causas fue la opacidad corneal. O sea, vimos y nos propusimos como meta para este año 2020 la creación de un banco de córneas. ¿Opacidad corneal qué es? Sí, ya hablamos de lo que es la córnea transparente, ¿verdad? Que es una estructura avascular con un diámetro pequeño que anda en 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, y responsable de que el ojo pueda ver en una manera adecuada. La siguiente.
esta es su pregunta, ¿qué es una opacidad corneal? Muy bien. En el primer slide vemos la córnea deforme. Esta es una enfermedad, se llama queratocono, se presenta en personas jóvenes, adolescentes, y al final de la enfermedad se llena de agua. Es la primera superior izquierda en la pantalla. La primera superior izquierda se llena de agua produciendo una opacidad corneal. El segundo paciente de la parte superior, vemos un paciente que sufrió una herida con un machete, y así tenemos muchos pacientes que nos llegan con traumas, ¿verdad? La tercera superior derecha, vemos un paciente con una úlcera corneal. En un estudio realizado con la doctora Quetzal Reyes, vimos que nuestra principal causa de opacidad corneal en nuestro medio es la infecciosa. Pacientes que llegan así súper infectados, ¿verdad? Esto se debe porque mucha de nuestra población trabaja en el campo. El slide de la inferior izquierda en la pantalla. Inferior izquierda es un paciente que tiene un terigión. Es esa tela que cubre el ojo hasta el eje visual. A veces deja una opacidad corneal a pesar de quitarlo, y hay que cambiar la córnea. En la fotografía de en medio inferior demuestra enfermedades congénitas que se llaman distrofias corneales, ¿verdad? Y también hay que hacer la cirugía de trasplante. El último slide de inferior derecho muestra un paciente que fue sometido a cirugía de catarata, pero muchas córneas en los pacientes no tienen el conteo adecuado de células y se descompensan con solo realizar una cirugía de catarata, teniendo la necesidad de cambiar la córnea. ¿Cómo podemos solucionar la ceguera cuando existe una opacidad corneal? Pues la única manera es haciéndole un trasplante de córnea. ¿Qué es un trasplante de córnea? Intervención quirúrgica en la que reemplazamos el tejido corneal dañado, que está opaco, ha perdido su transparencia, por un tejido que está sano. ¿Y de dónde lo sacamos este tejido sano? De una persona que recién ha fallecido. Tienen que pasar no más de 6 horas para poder sacar la córnea de este paciente. En la fotografía de la izquierda vemos uno de nuestros pacientes que operamos en el Hospital San Felipe con una severa opacidad corneal por úlcera, y en la de la derecha vemos el paciente ya trasplantado en el que se le ha quitado la opacidad corneal. El trasplante penetrante de córnea consiste en el reemplazo de la córnea en todo su espesor, porque también existen trasplantes de córnea de solo una capa de la córnea, ¿verdad? Recordemos que la córnea tiene varias capas. El trasplante penetrante es el más utilizado en Honduras. Les he traído aquí un pequeño video en donde muestra cómo se hace un trasplante de córnea. Vamos en este momento a verlo. Sí. Tenemos el ojo, con un cuchillete se introduce una solución viscoelástica para que el ojo se mantenga formado, se marca el centro de la pupila, luego con este marcador marcamos los puntos donde vamos a colocar las suturas, y es con este trépano especial para cortar la córnea que está dañada. Se le dan unas vueltas al trépano hasta que cortamos la córnea en cierto nivel de su espesor. Pero todo eso es milimétrico, hasta los aparatos que utilizan. Todo lo hacemos bajo microscopio. Ya hemos cortado la córnea, colocamos una solución viscoelástica dentro del ojo y terminamos de cortar con una tijera. Una vez que está cambiada que se quita la córnea dañada, se coloca la córnea sana. Esta córnea ha sido previamente analizada en el banco de ojos y vemos cómo ya es una estructura transparente. Luego la suturamos
con la sutura que nosotros utilizamos es más delgada que un cabello, es la sutura 10. ¿Hilo? Es más, sí, claro, es más delgada que un hilo, el hilo o sutura que le llamamos nosotros, es más delgada que un cabello. ¿Pero el hilo se quita después o queda permanentemente ahí? Se quita después Hasta con ahí el paciente está anestesiado, me imagino, ¿verdad? Sí, el paciente tiene una anestesia local, ¿verdad? Luego pues se revisa la cirugía. Quiero contarles que los oftalmólogos de Honduras estamos bien entrenados para realizar hasta las técnicas avanzadas que se hacen en Estados Unidos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se realizan trasplantes de córnea en Honduras si no hemos tenido un banco de ojos? Gracias a la doctora Patricia Sierra, que se encuentra ahí a mi lado, logramos establecer un contacto con ella en el año 2009 y ella es la que se ha encargado de hacer los contactos con los bancos de ojos de Estados Unidos, con el SciLife Sierra Eye Donor Bank, para que nos envíen las córneas al Hospital San Felipe en forma gratuita. Esta doctora, pues, la consideramos un ángel para nosotros, ya ¿Es hondureña? que ella, hondureña, exitosa, trabaja en Estados Unidos, hija del doctor Sierra, ¿verdad?, de un conocido doctor cirujano de acá, pero con una conciencia social increíble. Luego tenemos ahí uno de nuestros pacientes operados en el Hospital San Felipe con una gran úlcera corneal y abajo, ¿verdad?, vemos como la córnea está blanca, ¿verdad?, opaca, y luego pues quedó en perfecto estado, el paciente pudo recuperar su visión. Luego tenemos los pacientes que pudimos operar ese día. ¿Ya ha hecho usted simultáneamente trasplantes de dos córneas? ¿En la misma persona, pues, en los dos ojos? Sí se hacen trasplantes de dos córneas, ¿verdad? Solo que el paciente esté bajo anestesia general o que sea un niño. Generalmente solo hacemos una córnea primero y otra córnea después. Correcto. Pues quiero contarles dónde estamos. Estamos un poco atrasados. Miren que de nuestra región, los países de Centroamérica, solo nosotros y Nicaragua no tenemos banco de córneas. Todos los demás países han ido avanzando. Vemos que en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y no digamos Panamá, ya existen hasta varios bancos de córneas, no tienen unos. No digamos países como México, en que son cientos de bancos de córneas, Estados Unidos también y otros países, Europa, ¿verdad? Entonces estamos bien atrasados. Pero aún así, miren nuestro empeño en realizar los trasplantes de córnea en el Hospital General San Felipe. Aquí tengo una estadística desde el año 2012 hasta el año 2019, en donde se han realizado más de 1000 trasplantes de córnea. Vemos las fluctuaciones que existen entre los años, ¿verdad? En el año 16 logramos hacer 227 trasplantes al año. ¿Fue el mejor año? Sí, fue el mejor año. Otros hay menos porque ¿por qué? Porque dependemos del número de córneas que ellos nos quieran mandar, ¿verdad? Las córneas que ellos no necesitan, entonces nos las mandan a nosotros. Le llaman a usted, la doctora Sierra le llama, mire doctora, aquí tenemos tantas córneas. Exactamente. Y usted tiene una lista de la gente que está esperando para el trasplante. Una lista que se sigue por orden riguroso. Claro. ¿Verdad? Los médicos residentes que están estudiando oftalmología, pues hacen el llamado. Ahorita por lista, véngase señora, que usted ya tiene una córnea, va al Hospital San Felipe y paga una mínima cantidad, como le digo, ¿verdad? Sí. De $50. Nosotros no hemos manejado ningún dinero, es una asociación Luz y Amor a la que le va a pagar. Es decir, gastar 1.300 lempiras por el trasplante de una córnea, hombre, es una bendición de Dios. Eso ha sido una bendición y un regalo, ¿verdad?, que hemos estado haciendo, ¿verdad? Muchos oftalmólogos. Quisiera que se fijara Renato y el público en la lámina anterior. Sí. Los trasplantes de córnea de Honduras se hacen inclusive antes de la ley. Sí, claro. Antes del 2012. Sí, en el 2012 nosotros los hemos estado haciendo porque... ¿Y la ley fue aprobada cuándo? 2014. El 2014 fue reformada. Ya tengo unos slides antes, pero es que vemos la necesidad. ¿Cómo va a ver usted un ojo que está perforado y no lo va a salvar?
Imposible. ¿Qué hace un banco de ojos? Recupera el tejido ocular del donante para ser usado en trasplantes. Es decir, lo extrae del donante. Lo preserva el tejido en un medio de nutrientes, ¿verdad? Que tiene antibióticos y otros conservantes. Se distribuye el tejido preparado a los servicios de oftalmología por rigurosa lista de espera y se registran los receptores que están a la espera. Imagínense que el primer banco de ojos en el mundo fue fundado por Tolley Peyton en el año 1944 en Nueva York, hace más de 70 años. El primer banco de ojos. Hace más de 70 años. Imagínense cómo estamos atrasados. Hemos andado atrasados, ¿verdad? Mire, pero fíjese, es que a veces da temor ese título, banco de ojos, no, banco de córneas. Sí, banco de córneas. Sí, de córneas. Sí, banco de córneas, correcto. Bueno, se rigen bajo directrices, ¿verdad?, dictadas por organizaciones internacionales como la Asociación Panamericana de Banco de Ojos, que es a la que nosotros tendríamos que afiliarnos porque vivimos en Latinoamérica. También existe la Asociación Europea de Banco de Ojos y la Asociación de Banco de Ojos de América. Ahora, yo quiero contarles una buena... ¿Lo podemos dejar hasta ahí, doctora? Sí. ¿O le falta algo que usted quiere transmitir? Bueno, si quiere... Dejémoslos y seguimos en otra. Sí, es que ya va a venir la cadena y quiero que también haga un resumen el doctor Rubén Galeas. Al menos que haya alguna cosita que usted quiera transmitir, porque si no va a ir a su casa, a su trabajo y va a decir, ay, no dije esto, no dije lo otro. Sí. Bueno, quisiera terminarlo todo, si voy muy rápido. No. Voy muy rápido, déjeme para que vea la lucha. Ok, ¿podemos en un minuto? Sí, claro. Vamos, en un minuto entonces. Acuérdele, doctora, en su exposición, ya lo dijo usted en los oftalmólogos, pero también hemos tenido la promesa de la República Argentina, en el banco de ellos tienen en Córdoba, entrenar a los hondureños que así lo requieran, médicos, para que se dediquen exclusivamente a la parte conducente de esta institucionalidad que sería ayudar al trasplante. Okay. Lo mismo la cooperación española, el embajador de España, tuvimos oportunidad de hablar con él, me dice, estamos listos, todo es que ustedes lo deciden. Excelente, voluntad, voluntad, lo que manitamos. Terminamos con las gráficas de la doctora Alvarado, muy interesante, le digo que muy interesante, doctora, rapidito, sí, avancemos en un minuto. Ese es el proceso del donador del trasplante. El donador fallece, luego se comunica a un coordinador de donación. Este corrobora la defunción, habla con los familiares, toma las muestras sanguíneas y se envían al laboratorio para ver que el paciente no tenga ninguna enfermedad infectocontagiosa. Luego existe una persona que se llama el procurador, es el que extrae la córnea y la traslada hacia el banco de ojos. En el banco de ojos se realizan los cultivos para ver si esa córnea no está contaminada. Y aquí vale la pena preguntarle, por ejemplo, un paciente con COVID-19, ¿sus córneas no sirven o sirven? No sirven. No sirve porque tiene una enfermedad infectocontagiosa. Correcto, así es. Pasemos a la siguiente gráfica. Sí, se realizan los cultivos y luego se distribuye. ¿Por qué Honduras necesita un banco de ojos? O córneas, debe entenderlo así. Sí, ¿por qué Honduras necesita un banco de ojos o de córneas? Sí, para mejorar la visión de las personas y la calidad de vida. Necesitamos que estos órganos o este tejido debe ser suplido por sus connacionales y no por personas de otro país. Sería lo ideal. Pero gracias a Estados Unidos porque nos ha donado hasta el momento más de 1000 córneas desde el 2012. Limitada disponibilidad de tejido en el tiempo requerido, porque si tenemos un paciente con el ojo abierto, de aquí que venga la córnea de Estados Unidos, no le podemos salvar el ojo. Digamos que 500 estadounidenses muertos le ayudaron a 1000 pacientes hondureños a recuperar su vista con el trasplante de órganos. Así, claro. Mírelo usted, 500 estadounidenses, suponiendo que extrajeron las 2 córneas de los cadáveres. Vinieron esas córneas de pacientes de 500 estadounidenses muertos y le han servido a 1000 hondureños. Claro. A 1000 hondureños. Estamos muy agradecidos con los bancos de ojos de Estados Unidos por esto. Muy bien, vamos a la pausa comercial luego de esta interesante exposición de la doctora Alvarado. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Banco de órganos? No, la estructura legal del banco, el Ministerio de Salud iniciarlo cuanto antes, el reglamento de funcionamiento como tal, el equipamiento que estamos dispuestos en el Congreso Nacional a apoyarlo. La mayoría de los diputados se han pronunciado en ese sentido. Okay.
Entonces, lo que necesitamos es la discusión de la misma ley, de la parte correspondiente a la creación del banco. A la creación estatal. del banco. Entonces, miren, alguien decía, pero sin pandemia esto ha sido una necesidad. Yo estoy de acuerdo. Pero ahora yo creo que estamos más concienciados todavía de que el país debe gastar. Mejor dicha la palabra, invertir en lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Gastar nuestro presupuesto en las prioridades. Usted no tiene país ni tiene estado con una población enferma. Así es, correcto, así Si es. queremos ser un país de producción, de riqueza como tal, el principal recurso que hay que invertir es en el ser humano. Correcto, ahí con voy. salud y educación. Y entonces, ¿por qué dijo no a lo que yo estaba diciendo? Sí, coincidimos. Porque no, la palabra gasto no existe en salud. No, yo dije gasto o invertir, pero para complacer a la gente. No, invertir en la gente es... No, utilizar el dinero en la gente es invertir. Correcto. Así de simple. Solo me faltan 7. Pero tenemos que ir a la pausa, doctora. Lamentablemente ya van a ser las 9. Estos son los avances que hemos hecho, lo que nos ha costado y lo que necesitamos. Muy bien. Vamos a la bien pausa. Rápido. Bueno, vamos con los comentarios finales del doctor. Vamos con los comentarios finales del doctor Rubén Galeas en San Pedro Sula. Él es nefrólogo y nos ha dicho que está de acuerdo con todo esto, doctor. Me imagino que tiene algunas valoraciones ahí adicionales para los hondureños dentro y fuera de la República. Adelante. Sí, Renato, existe un fenómeno social también que nadie ha hablado de ello y es la migración por enfermedad crónica. Hay muchos pacientes que salen del país, que buscan las opciones terapéuticas, ya sea en México, en España, en Estados Unidos, porque no las encuentran en su país. Entonces este fenómeno está ocurriendo desde hace muchos años y esto nos plantea las siguientes preguntas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para prevenir la enfermedad renal crónica? ¿Qué se está haciendo para diagnosticarla? ¿Qué se está haciendo en cuanto a sus tratamientos? ¿Qué se está haciendo para sacar estos pacientes de hemodiálisis? Nosotros como gremio de nefrólogos, y creo que voy a hablar por casi o la mayoría o todos mis colegas, estamos en la disposición de hacer nuestro mejor esfuerzo para sacar a nuestros compatriotas de las terapias de diálisis. Pero, Renato, necesitamos las herramientas para hacerlo. Sí. Y necesitamos la organización para hacerlo. Si nosotros no tenemos las herramientas para hacerlo, es como que nos aten de las manos y nos digan, doctor, usted no puede hacerlo. Entonces, lo que solicito respetuosamente a través de su programa, Renato, es que nos den las herramientas para hacer nuestro trabajo. Es lo que estábamos hablando, doctor, aprender a priorizar los gastos, ¿De cuánto es el presupuesto que se aprobó para este año 2020, doctor? El presupuesto general de la República. Con todo lo que ha existido, ya pasamos el límite. Casi los 300,000 millones. Entonces, aprender a gastar en lo prioritario, aprender a gastar en la gente, en lo que nos sirve. Eso es lo que está diciendo el doctor. Doten nos dice, de todo lo que requiere un hospital, y ya verán lo que somos capaces de hacer. Así es. Eso es. Entonces, aprendamos a invertir correctamente en el país. Finalizamos con su último comentario, doctor Rubén Galeas. Finalizar con ese mensaje, Renato. Nosotros quisiéramos hacer más, quisiéramos ser el país que más trasplantes hace de donador vivo, quisiéramos ser el país que más trasplantes hace de donador fallecido, quisiéramos aumentar las cifras a nivel nacional de trasplantes de renales, de sacar a nuestros niños de hemodiálisis, de sacar a nuestros adultos de hemodiálisis, pero desafortunadamente en este momento no contamos con las herramientas para hacerlo. Repito, respetuosamente me dirijo hacia las autoridades de salud, solicitamos esas herramientas para realizar nuestro trabajo de la mejor manera. Miren, es decir, a eso se llama impotencia, cuando uno quiere hacer algo, pero no tiene los recursos, porque los recursos en un hospital público los suministra el Estado, para decirlo así específicamente, el gobierno, Congreso, con un buen presupuesto. Por eso es que deben discutir bien los presupuestos,
Por eso es que En horas de la madrugada. el Congreso debe decir, bueno, no tenemos mucho dinero en el país, pero necesitamos invertir en la gente. Vamos a facilitarle a salud pública tantos miles de millones para que nuestros niños puedan recibir trasplantes, para que nuestros hospitales tengan esto, lo otro, que les permita a los médicos hacer o aplicar todo el conocimiento que tienen. Eso es aprobar un buen presupuesto, saber destinar los pocos recursos con que el país cuenta. Yo miro al doctor y el doctor se siente como impotente porque queriendo hacer más no lo puede hacer porque no tiene los recursos. Habemos 3 aquí. Sí, Ella, no, correcto, el correcto. doctor y yo. Muchas gracias, doctor Rubén Galeas, y nos veremos pronto Muchas gracias. en otro programa. Terminamos Muchas con gracias. su gráfica, doctora Doris Alvarado. Vamos con la doctora, ya no tenemos pausa, aprovechemos porque la Sí, doctora excelente. no quiere irse frustrada si no pasamos estas últimas gráficas. Sí, Continuemos, doctora. sí. Bueno, ¿cuáles son los avances que hemos hecho? Miren que en 1983 se publica la Ley de Trasplante y Extracción de Órganos y Tejidos. Pasaron 37 años hasta que se volviera a tocar este tema. No crean que solo este grupo de oftalmólogos actuales estamos tratando de hacer un banco de córneas. Muchos oftalmólogos anteriores lo han intentado, pero no existían las leyes. En el 2014 se reforma la Ley de Donación y Trasplante de Órganos Anatómicos en Seres Humanos. En el 2016 establecimos alianzas con medicina forense, se realizan estudios de factibilidad y entrenamiento. Ya tenemos varios estudios para ver si la población acepta este tema. En el 2017 se obtiene una iniciativa en el Congreso Nacional de la República de la creación del Banco de Órganos y Tejidos. Pero que nos falta todavía. Ya Nos terminamos falta porque la todavía, cadena ya la sí. tenemos casi encima. Ya no podemos, doctora. Muchas ¿Ya no? gracias. Ya no podemos. Será en otra ocasión, pero muchas gracias. No, Muy sí, gentil. bueno, solo que en el 2018 pues hemos avanzado y 2019 también hemos hecho otras acciones, talleres, y en el 2020 nuestro mayor logro es que aparezca ese corazoncito en la tarjeta Así es. de identidad, ¿verdad? Y que le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, doctor a Alvarado. personas. Bien lo dijo usted, que es una mujer apasionada con lo que mejor sabe hacer, trasplante de Gracias. órganos. Gracias, en este caso de córnea. Gracias, doctor. Gracias. Muchas Doctor. gracias. Muy gentil. Volveremos a hacer otro programa para seguir impulsando Bueno, sí, esta excelente. temática. Todo, muchas gracias. Buenos días. Vamos a una cadena de televisión y radio.